Bien, esta es la sesión número 4. Y en esta sesión lo que vamos a ver es uno de los grupos en que vienen categorizados los procesos de transformación. Se conocen en los manuales de Integration Service como transformaciones de conjunto de filas. Acá se van a ver estas 5 que estás viendo: agregados, ordenamiento, transformación dinámica y de muestreo, ¿no? Siempre estar en el contexto adecuado. Nosotros estamos viendo una de las categorías de las tareas para construir los procesos de integración de datos, que son las tareas de flujo de datos. En específico, en esta que es la que se lleva a cabo el proceso de ETL. Y esta tarea tiene 3 componentes, que son las fuentes o los orígenes de datos, las transformaciones, que son las que vamos a ver ahora, en particular las de columna, y los componentes de destino, ¿no? Una transformación es un proceso que lo que hace es transformar los datos que son leídos a partir de orígenes o fuentes de datos. Nosotros nos conectamos a fuentes. Estas fuentes pueden ser diversas. Archivos planos, pueden ser SQL, y nosotros transformamos esos datos que leemos, ¿no? Y lo podemos someter a distintos tipos de procesos. La idea es estandarizar esa data para que podamos después, una vez estandarizada y cargada en el repositorio central, podamos utilizarla para construir estructuras multidimensionales, que es el siguiente paso. A partir de ahí, nosotros construimos estructuras multidimensionales. Nosotros vamos a ver el elenco de todas las transformaciones posibles. Nosotros vamos a ver casi el 90% que la plataforma nos ofrece. Algunas no las vamos a ver al alcance del curso, ¿no? Para general, tenemos las de agregación. Una agregación que se hace a los datos, a un grupo de datos. Este procesamiento puede ser dentro de la plataforma, pueden ser sumatorias, promedios, conteo de registros o agrupamientos, ¿no? Después tenemos las transformaciones de ordenamiento. Vamos a verlas aquí. Que se va a ver las transformaciones de agregación. Una agregación es un proceso que se hace sobre los datos. Ese proceso, de acuerdo a la plataforma, puede ser los que figuran en la diapositiva, ¿no? Puede ser sumatoria, promedios, conteo distinto. ¿Cómo distinto lo conoces, no? Sí, ¿sabes a qué se refiere? O puede ser la determinación del valor mínimo o máximo. Adicionalmente, estas agregaciones también está la función de agrupamiento. Es la que clasifica a través de un criterio, un campo clave, un grupo de registros. Después está la de ordenamiento, que es similar, es igual a la que se hace en SQL, ¿no? La transformación de ordenamiento, ordenan los registros en base a un campo clave. Acá la diferencia es que un mismo campo puedes utilizarlo para criterios de ordenamiento. También. Después tenemos lo que es la transformación dinámica. Se aplica en archivos normalizados para tener que vienen normalizadas de una manera matricial, de una manera más clara. Abajo de la diapositiva tú puedes ver el tratamiento dinámico que se puede hacer a una tabla normal. En la parte izquierda, una tabla de consumo de productos por clientes. Al lado derecho se ve la misma tabla, pero ya dinamizada a través del campo de productos. Nosotros tenemos el campo clave, que es el de cliente.
que está a nivel de columna y los valores, pues los valores comprados por cada cliente. Esta dinamización o transformación dinámica permite un tratamiento más claro de los datos, pero el costo es de que te afecta la normalización de los datos, ¿no? Ok. Bueno, hay tres tipos en el momento de que se haga la transformación, lo vamos a ver, nosotros vamos a trabajar con tres tipos de valores, ¿no? Los campos claves, que son los que determinan la unicidad de cada registro, el campo que sirve como dinamizador o como columna de dinamización. De este ejemplo que estamos viendo es el campo de producto. Aquí está las columnas de valores, ¿no? Las que representan los datos de la tabla, los datos numéricos de la tabla. Ok. Finalmente vamos a ver dos transformaciones de muestreo. Cuando nosotros estamos implementando aplicaciones, tenemos que someter estas aplicaciones a distintas pruebas. Trabajamos con grandes masas de información, con millones de registros. Muchas veces se requiere hacer pruebas o test en base a porcentajes de los datos que están siendo o que van a ser trabajados o van a ser procesados. Estas transformaciones permiten en forma aleatoria calcular o determinar una muestra de naturaleza que los datos fuentes. Hay dos tipos de transformación de muestreo, a nivel de porcentajes, en donde el usuario proporciona el porcentaje que en función de la data total va a ser determinado como cantidad de muestras. Okay. Y el otro es el muestreo en base a registros, en donde acá el usuario proporciona el número o la cantidad de filas o cantidad de registros que deben ser determinadas o deben ser calculadas y que van a formar parte como parte de la muestra del sistema, ¿no? Un aspecto aquí particular en estas dos transformaciones es de que el sistema proporciona lo que le llaman el random seed, un parámetro de control de muestreo, que el checkbox es un parámetro secuencial. Ese parámetro secuencial me permite fijar que voy a continuamente determinar. Es decir, si yo termino que el random seed sea 1 o cualquier otro, 2, 3, 4, etcétera, entonces el sistema ya sabe que ese random seed va a identificar a una muestra fija y siempre la muestra va a tener el mismo contenido, va a ser la misma siempre la muestra. Jugar consecutivamente las aplicaciones que son implementadas corriéndolas sobre una misma muestra, de ir ajustando las aplicaciones basadas en una única muestra, ¿no? Vamos a crear un proyecto service en la carpeta, el directorio de soluciones del curso, este de aquí. Vamos a ponerle este nombre. Fecha 10 de enero. Mencionado, la primera transformación de agregación. ¿Qué es lo que hace una agregación? Hace un proceso sobre un grupo de registros que están siendo leídos. Nosotros vamos a construir un paquete, package, que viene por default, de datos.
Esta tarea de flujo de datos se va a conectar fuente Ok. de datos y a una tabla de SQL. Configurar este componente de origen de datos a través del administrador de conexión que se va a conectar a la base de datos Adventure World 2008. Aquí, vemos una tabla al detalle, del detalle de ventas. Esta de aquí. Estos valores. Nosotros vamos a trabajar con estos datos. Vamos a discriminar algunos campos que no vamos a utilizar, como estos de aquí del final. El unitario, el descuento. Number. Y listo. Vamos a trabajar solamente con estos datos. Tenemos ya aquí los datos detalle de las ventas. Suponiendo que nosotros necesitásemos aquí aplicarle agregaciones a estos datos para determinar, por ejemplo, por producto o los acumulados de las cantidades vendidas por producto, o podríamos, una de las opciones sería de construir agregados o de aplicar agregaciones leyendo. Vamos a la transformación de agregación y la conectamos a los datos fuentes. El sistema nos va a pedir que ingresemos la configuración del componente, nos va a pedir que indiquemos qué campos van a ser agregados. Si yo lo que quiero es determinar agregados a nivel de productos, primero tengo que hacer una agregación de agrupamiento a nivel del campo de producto. Por producto, inmediatamente me aparece en la columna de entrada ese campo. Es la columna que va a ser creada con la agregación. Acá, en la columna operación, le especifico el tipo de agregación que voy a aplicarle. En este caso, la primera agregación que voy a hacer es la de agrupar todos los registros en función del campo clave producto. Perdón, algunos datos, parámetros que necesitan en ciertos casos ser ingresados. El de control de comparación. Si nosotros queremos ignorar mayúsculas, este campo, ¿no? Si queremos ignorar, por ejemplo, el ancho de los caracteres, porque pueden estar a doble espaciado o a simple espaciado, entonces también activamos este check. Para el idioma japonés, caracteres especiales. Seguramente después, ¿no? Ahora, la siguiente agregación que debemos hacer es calcular importes vendidos. Entonces, para hacer eso, yo selecciono el campo del importe de venta, line total. Este es el campo de salida, el campo de la columna de salida de la transformación. Entonces tendría que poner un nombre más apropiado, ¿no? Venta total. Y acá le debo especificar el tipo de agregación que voy a utilizar, ¿no? En este caso, listo.
También necesito tener las cantidades de las cantidades que han sido vendidas por producto. Ese valor agregado, campo cantidad ordenada. Me pongo un nombre apropiado, cantidades vendidas. Igualmente especifico aquí el campo, o perdón, la operación de agregación de suma, ¿no? ¿Cuántas órdenes han sido colocadas, efectuado por cada producto, ¿qué tendría que hacer? ¿Qué cosa? Tendría que utilizar ahora el campo orden de venta, y acá ponerle el número de órdenes. No sé si eso está claro. Número de órdenes ¿cómo no? en la agregación, Conteo. el conteo, pero no el conteo simple. Podría darse que una misma orden tenga en dos secuencias distintas, El aunque mismo producto. digamos que no va a pasar eso, pero si pudiese pasar tendrías que usar el count distinto, ¿no? Ok. Hecho el count o el count distinct, cualquiera, digamos la agregación aquí definida, establecida. ¿Qué otra cosa se podría obtener? Yo puedo obtener agregación para un mismo campo. Por ejemplo, si yo quiero tener la venta promedio para cada producto, el importe promedio de venta, tendría que utilizar siempre el campo venta por producto. Promedio de venta. Y en vez de utilizar la agregación de suma, utilizo la agregación de count distinct. Permite que nosotros especifiquemos de valores claves que pueden ser o que van a ser calculados en la agregación. Esto se hace con el propósito de poder la memoria sistema. Cuando se procesan enormes cantidades de información, estamos hablando de 3, 4, 5 millones de registros, una gran ventaja para el sistema que se puedan especificar valores de claves que uno ya previamente sabe que van a ser calculadas en sus datos, o en todo caso valores aproximados. Si uno conoce con precisión el número de claves que van a ser calculadas en un proceso de count distinct, puede colocarla acá. Digamos, si sabe que digamos 1000 órdenes y no más de 1000 órdenes, o 1000 órdenes exactamente, entonces coloca el count distinct. Si no se tiene esa cifra precisa, sabe más o menos que están alrededor de unas 300.000 órdenes, establecer estos tres niveles de escala. Low es hasta 50.000 claves, medium hasta 500.000, arriba de los 500.000. Ok. Y similarmente aquí en superior, que es Advanced, nosotros trabajamos agregaciones de group by,
para hacer más eficiente el manejo de la memoria, el usuario puede especificar aquí cuántos grupos con precisión calculados. Grupos aproximadamente van a determinarse del proceso de agrupamiento. ¿Me comprendes? Sí. ¿De acuerdo? Ok. Con esto, nosotros agrupaciones en, digamos, distintos tipos de agrupación. No sé si algo en particular quisieras investigar acá, ¿no? Podemos hacer distintos tipos de agrupación. Ok. Perdón, agregaciones. Vamos a ver. Ok, tenemos aquí. Después podemos llamar a una salida, analizar los resultados, ¿no? Tanto para analizar los resultados. Configuramos la salida. La salida va a descargar los datos en un archivo de Excel que va a tomar como nombre Rafael, no, ¿sí? El día de hoy. Y esto, bueno, estos datos, este libro de Excel va a descargar los datos en una tabla. Esta tabla es nueva completamente, entonces vamos a crearla. Creo que esto ya lo vimos la clase pasada. La vamos a crear. Los campos que vienen de la salida componente que está siendo conectado a este destino. Y estos son los campos que vienen de la transformación de agregación. Una cosa particular, nosotros en agregación, debido al formato con que han sido leídos de SQL, botando estos formatos de datos, 6, etcétera. Los formatos no son leídos por Excel. Esto va a haber un problema en la carga, no hay un problema en la lectura y no va a poder ser leído. ¿Me comprendes? Sí, sí. Entonces lo que hay que hacer es cambiarle el formato. Ponemos el formato digamos más estándar, que es el formato moneda, currency. Acá igualmente currency. No, perdón, acá no. Todo es así. Ya. Declarado, ¿no? Lo llamamos, vemos el map. Podemos ejecutar el proceso, la cadena. A ver. Ok, acá nosotros vamos a necesitar. Segundo. Bien. Acá lo que vamos a necesitar es configurar el parámetro del proyecto del proyecto de integración que estamos creando, ¿no? Creo que también se había comentado la clase pasada que en la sección de nosotros tenemos que modificar el parámetro de RAM 64 runtime
la podemos hacer. Vamos a de la tabla, lo vamos a poner aquí agregación, que sea más preciso, agregación. Está abierto el sistema, lo vamos a cerrar. Tipo de datos decimales. A ver, este acá es muy grande. Que te mencionaba, currency. Y voy a integrar currency. Vamos a ejecutarlo. Bien, se leen 121.000 registros, se generan 266 registros, ¿no? Con esto. Ok, estos son los registros determinados. Por cada producto al que ha sido generada, cantidades, las órdenes fueron emitidas y el promedio de venta por cada producto, ¿no? Esto lo podemos ordenar. No hay, comentario ahí, ¿no? Queda todo claro. Sí. Bien. Otra cosa. A ver. Lo siguiente. Transformación de ordenamiento. Ok. La transformación de ordenamiento. Sí, se menciona, bueno, el ordenamiento establece un orden de los registros que están siendo leídos en base a un campo clave. Vamos a suponer que nosotros, al ser el administrador de base de datos, para identificar una tabla específica, que es la tabla de ventas, órdenes de ventas. Una tabla típica con la que vamos a trabajar. Esta cabecera de las órdenes de ventas. Esta es. Digamos de que nosotros queremos hacer un análisis de las ventas por territorio, de modo que determinemos por territorio son los 10 más importantes clientes en función de los volúmenes de ventas. Formación de ordenamiento y aplicando la transformación de agregación. Vamos a, utilizando esta tabla de órdenes de venta, primero vamos a buscar de agregar en función del territorio y de los clientes, pues hacer un ordenamiento y determinar clientes más importantes en función de las ventas que han sido agregadas. Vamos a hacer ese ejercicio para ver en conjunto cómo trabajan estas dos transformaciones que hasta el momento estamos viendo, ¿no? Creamos un nuevo paquete, uno, a trabajar una tarea esta de flujo de datos, pero a un origen de datos
base de datos de Adventure World en la tabla. Este aquí. Estos son los datos. Nosotros vamos a trabajar, ¿no?, con todos los datos, vamos a discriminar la mayoría, solamente vamos a trabajar con los de fecha de la orden en sí, después el cliente, el territorio de la venta. A esto nosotros le vamos a, como habíamos mencionado, estas son las ventas por orden. A esto le vamos a aplicar la transformación de agregación para determinar los volúmenes de venta por territorio y por cliente. Ojo, acá hay algo que hacer en forma particular. En el momento que yo defino mi origen de datos, a mi proceso, campos de trabajo. Es territorio. Pero el territorio no a nivel de descripción, sino a nivel de código. Ok. Quiero, con el territorio a nivel de descripción, proceso de análisis, tendría que hacer aquí Una query, haciendo join a las tablas correspondientes, ¿verdad? exacto. Entonces, cuando yo defino, después de definir el administrador de conexión, accesar a la tabla o a las tablas, yo selecciono la consulta, el comando de consulta, y utilizo la interfase para construcción de queries. En la interfase yo selecciono con el botón que está en la parte superior de agregar tabla, selecciono las dos tablas que me interesa relacionar. En este caso, la de venta, territorio de venta. También. Inmediatamente el sistema reconoce los campos claves y las relaciona, ¿no? Acá ya yo puedo definir con qué campos voy a trabajar, ¿no? En principio me interesa trabajar con la descripción del territorio, después con el campo cliente y finalmente con el campo importe de la venta por cliente. Basta, solamente esos tres, ¿no? El análisis que se ha solicitado no se requiere otra cosa. Entonces, una vez hecha la query, yo verifico los campos, captura, confirmo, ¿no? Incorporo la agregación, la transformación de agregación, y aquí, primero, agrupo todos mis registros en función del campo territorio. Le cambio el nombre a la salida de la transformación. La agregación va a ser la de agrupamiento. Después, agregación va a ser el de cliente. ¿Ok? Que también va
tener como función de agregación el de agrupamiento. Y finalmente, el campo de importe. Cuya función de agregación va a ser la sumatoria. Ok, luego que configurar, confirmo. Finalmente, finalmente, a continuación, aplico a los datos agregados información de ordenamiento, ¿no? Que es la transformación de SOP. Uno de los dos componentes, el de agregación de ordenamiento, configuro la transformación de ordenamiento. En la interfase lo que me pide es que le indique cuáles van a ser los campos claves que van a servir para el ordenamiento de los registros. En principio, a mí me interesa ordenarlos primero por territorio, después por cliente, primero por territorio, lo había mencionado, ¿no? Me interesa determinar los 10 clientes más importantes en función de los volúmenes vendidos. Entonces, el siguiente campo de ordenamiento tendría que ser el importe y el nombre a este campo de salida. Indico el sentido del ordenamiento en forma ascendente y aquí en forma descendente. Nada más. Con esto configuro el componente y lo puedo mandar. Esta salida puede ser el mismo archivo con el que he estado trabajando, ¿no? Archivo, file 100114, este de aquí. Este de aquí. Y creamos un nuevo la de todo, vamos a poner esa otra, sí. Listo. Tomamos definida, verificamos el mapping de los datos de entrada y de salida y listo. ¿Ya no? Tenemos aquí los datos leídos, que son 31.000 y 19.000 registros generados. Vamos a ir a ver los registros que han sido cargados. Están aquí. Son estos. Yo puedo ahora construir una tabla rápidamente dinámica para hacer ese análisis que te he dicho. La dinámica, que la voy a colocar al lado de los datos, fuentes, territorio, para cada territorio los clientes, y de datos los valores de venta, ¿no? Aunque a nivel de clientes creo que yo pueda definir los 10 clientes más importantes en función de los volúmenes de venta. Vamos a darle los 5 más importantes. Y están ahí, ¿no? Vamos a poner aquí, formatear apropiadamente.
en el S. Aquí ya formateado, ¿no? Los valores de venta. ¿Ok? Perfecto. ¿Alguna pregunta? ¿Cómo? ¿Alguna duda sobre esto? No, me queda claro. Si en un dado caso quisiera el nombre del cliente, tendría que hacer join a la tabla también, ¿verdad? Si tú quisieras el join a la tabla, y no sé si existe esa tabla en la base de datos, porque ahorita lo vas a hacer tú, no hay una tabla de clientes. Customer, No hay, ¿verdad? sí, Ay, customer, trae. No trae, ¿no? En realidad no trae los no nombres, tiene una descripción. la Ajá, ok. razón, la razón social, no la trae, ¿no? Ok. Sí, el territorio que pertenece, bueno, en realidad no son muchos datos, ¿no? ¿Me comprendes? Sí, te entiendo. Mm, algo que te quería comentar es que se me ha pasado, agregaciones, nosotros podemos construir más de una agregación, digamos, de estructura de agregación avanzado, yo puedo tener varias agregaciones definidas de forma fila. Yo Ok. construyo otra agregación, por ejemplo, primera está basada en, espérate, esta primera es una agregación por territorio y por cliente, ¿no? A mí me interesa, no, ahora, únicamente por territorio. Entonces, una agregación, por ejemplo, acumulados por territorio, aquí, y establecerla de modo de que la agregación únicamente contemple el agrupamiento a nivel de territorio de los importes de venta a nivel de territorio. Ok. Tengo esto, dos, dos estructuras de agregaciones independientes, ¿no? Por separado. Yo puedo tener aquí esta otra agregación y llevarla a trabajarla por otro lado, ¿no? Ok. Eh, bien, a ver, te voy a pasar el control para ver si es que podemos hacer algo de la parte tuya, ¿ya? Un segundo.